Buenos días desde el madrugón, programa en el que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vamos con las de hoy jueves 19 de noviembre. El periódico El País publica una entrevista con Obama de 4 páginas. Pone en portada que Obama dijo: Trump ha hecho mucho daño en Estados Unidos y el resto del mundo. Trump ha avivado el fuego de la división. Biden es un unificador. Me entristece reconocerlo, pero no me sorprende que Trump se comporte así al final de su presidencia. No me esperaba que Trump saliera elegido, pero sí que, de serlo, lo sería por un solo mandato. En eso sí que acerté, dijo Obama. También publica El País: Trump despide al director de ciberseguridad por desmentir el fraude electoral. Dicho director había distribuido un comunicado que concluía que las elecciones habían sido las más seguras de la historia de Estados Unidos. El periódico ABC señala que titula: Despedido por tuitear el jefe de la agencia que previno el hackeo de las elecciones. Los republicanos intentan bloquear la certificación final de los resultados de las elecciones en Michigan. Según La Vanguardia, Trump presiona a su partido para ignorar el voto y apoyarle el 14 de diciembre. Giuliani, el primer abogado de Trump, fue obligado por los magistrados a aclarar que no estaba denunciando que hubiera habido fraudes, sino solo irregularidades. Un 52% de republicanos cree que Trump es el legítimo ganador y el 73% de los estadounidenses afirman que Biden es el elegido. Esto es una encuesta de la empresa Reuters Ipsos. Estados Unidos cede a la justicia mexicana el caso del exjefe militar detenido, Salvador Cienfuegos, que fue jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas entre el 2012 y el 2018. El inesperado giro supone un triunfo para el presidente de México, López Obrador, según el periódico El País, y evidencia el poder del ejército en México y pone a la justicia mexicana ante uno de los mayores retos. Se cuestiona si la liberación es una gratificación por el silencio de México sobre la victoria de Biden. Eslovenia se suma a la revuelta de Hungría y de Polonia para bloquear el fondo de recuperación, pero no llegó a esgrimir el veto. El periódico ABC titula: Batalla campal ante el Bundestag por las restricciones del COVID. El gobierno alemán pone por delante frenar la pandemia al cumplimiento de los derechos civiles. Aprobó la Ley de Protección contra Infecciones, que otorga al Poder Ejecutivo mayores atribuciones a la hora de dictar restricciones. Según el periódico El País, los partidos Alternativa por Alemania, los liberales y el Die Linke, que parece ser que se traduce como la izquierda, criticaron la norma. El partido Alternativa por Alemania niega la gravedad de la pandemia y considera las medidas adoptadas como exageradas. Los liberales reclaman mayor protagonismo del Parlamento y consideran que el Ejecutivo acumula demasiado poder. Y el partido Die Linke les critica por cuestiones procedimentales y de justicia social. Lo que normalmente tarda semanas se ha ventilado en 2 días. Se refiere a la tramitación de la ley. Según el periódico La Vanguardia, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, rompe con la diplomacia al visitar hoy una colonia israelí en Cisjordania. Ningún secretario de Estado norteamericano lo había hecho antes. Estas colonias son ilegales según el derecho internacional. Al mismo tiempo, Israel bombardea bases iraníes en Siria, en vísperas de la visita de Pompeo, en los que han muerto una decena de combatientes. El líder laborista británico rechaza readmitir a Corbyn en el grupo parlamentario.
el partido acepta a su exdirigente solo como militante. Según el periódico La Vanguardia, el Parlamento ruso tramita la exoneración vitalicia para los expresidentes rusos, es decir, gozarán de inmunidad judicial. La inmunidad se extiende a su familia y quedan garantizadas sus posesiones. Hasta ahora, la inmunidad se refería a sus actos en el ejercicio del poder. Si esto es cierto, los presidentes rusos van a gozar de más inmunidad que la monarquía española. Según el periódico ABC, Maduro presiona a España para que mande embajador a Caracas, según aseguró el canciller chavista Jorge Arreaza durante unas conversaciones con las ministras la ministra de Asuntos Exteriores que tuvo en la presentación del presidente de Bolivia. Francia dará poderes a la escuela pública y a la policía para luchar contra el Islam radical. Según el periódico La Razón, Rabat, Marruecos, avisa a Sánchez. La actitud de Iglesias no ayuda. Alertan de que la crisis migratoria se recrudecería sin el apoyo de Marruecos. Según el periódico ABC, Iglesias boicotea a Marlaska y pide un referéndum en el Sáhara. Iglesias boicotea la gestión migratoria del gobierno en vísperas del viaje a Rabat de Marlaska. Según fuentes gubernamentales, cita el ABC, pero no concreta qué fuentes, la actitud de Iglesias es un desastre. Mientras, Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria piden la dimisión de Marlaska por la nefasta gestión de la crisis migratoria que sacude las Islas Canarias. Más de 2.000 inmigrantes se hacinaban en Gran Canaria. Según El País, el Partido Socialista acusa de deslealtad a su socio de gobierno por el pacto antidesahucio. Ambos habían acordado no presentar enmiendas no pactadas. El malestar es fuerte, aunque se buscará un acuerdo. Pero, según el periódico La Razón, el Partido Socialista reconoce que Unidas Podemos le informó de la enmienda, pero se le comunicó que no lo tramitara. En la sesión de control del Parlamento de ayer, Pablo Iglesias dijo que puede haber gobierno social comunista para lustros. En el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal se aparta al juez de la investigación penal en favor del fiscal y los partidos políticos y sindicatos no podrán ejercer la acción popular. Vox da luz verde a los presupuestos andaluces para el 2021. Según el periódico La Vanguardia, Sánchez podrá decidir los indultos y la reforma de la sedición antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. En la última encuesta del Centro de Investigación Sociológica dibuja continuidad en España y ventaja clara de Esquerra Republicana en Cataluña. Según el periódico ABC, el rey elogia la capacidad de incomodar de Vicente Vallés. El rey reconoce con el premio Francisco Cerecedo al periodista señalado por Pablo Iglesias. En las noticias de economía, según el ABC, el gobierno podrá vetar inversiones de firmas españolas en España. El escudo anti-OPAs afectará a empresas en manos de extranjeros con sede en España. La empresa de reparto a domicilio Just Eat contrata a sus riders. Según el periódico La Razón, la Unión Europea pincha las cuentas infladas de Sánchez. Avala los presupuestos, pero advierte que los cálculos sobre los ingresos no son creíbles. La Comisión Europea estima que la deuda pública española en el año 2022 será del 123,9, es decir, casi 124 puntos. El Boeing 737 MAX volverá a volar tras 20 meses en tierra. Según el periódico El País, la pandemia dispara la deuda global en 22 billones de dólares.
Estados, empresas y familias deberán el 365% del Producto Interior Bruto mundial tras la crisis sanitaria. El BBVA condiciona la compra del Banco Sabadell, perdón, a su rentabilidad. El periódico Cinco Días señala que BBVA y Sabadell tienen 6.500 empleados prejubilables con más de 55 años. Telepisa vende 10 millones de euros menos al mes por las restricciones. Pide que el reparto de comida sea considerado actividad esencial. Señala Telepisa que en 1 hora y media, entre las 10 de la noche y las 11:30 de la noche, le cuesta 33.000 pedidos al día el no poder repartir durante esa hora y media. La empresa textil Mango alcanzará los 1.000 millones de euros en venta online en el 2021. Reino Unido adelanta el fin del diésel y la gasolina y amenaza a las plantas españolas, puesto que suponen el 14% de las exportaciones de coches en España. Canarias crea su fábrica de startups. Espera atraer a 500 emprendedores. La reducción del colapso judicial impulsaría un 3% el crecimiento en las empresas. La empresa Prosegur lanza una solución de custodia de criptomonedas. Según el periódico El Economista, Iberia y Airbus buscan 12.000 millones de euros para renovar la flota y volar con hidrógeno. BBVA acepta las exigencias del Sabadell de pagar la absorción en metálico. Cepsa instalará un centenar de supercargadores en España. Endesa prepara la mayor planta del país para abastecer buques con gas natural. Repsol desarrollará proyectos de reforestación a gran escala en España, Portugal y Latinoamérica. Plantará 350.000 árboles en Aragón y Castilla-León. Se trata de compensar que el 30% de sus emisiones de CO2 no pueden reducirse con la tecnología actual y entonces pretende hacerlo a través de la reforestación. Amazon desembarca en energía en España con su primera planta fotovoltaica. La primera fuera de Estados Unidos. Tendrá lugar en Sevilla. El empresario Blas Herrero, el dueño de Kiss FM, busca fondos para comprar Prisa. Vámonos con las noticias del coronavirus. El ministro de Sanidad ya se abre a los test en las farmacias, pero pide un plan. Estados Unidos aprueba el primer autotest del coronavirus para hacerse en casa. Requiere prescripción médica. Tarda 30 minutos en hacerse y va a costar $50, es decir, unos 42 euros. 8 hospitales españoles ensayarán la fase 3 de la vacuna de Johnson & Johnson. La multinacional farmacéutica Pfizer dice ahora que su vacuna tiene una efectividad del 95% en lugar del 90%. El Instituto Nacional de Estadística refleja 10.000 defunciones más de las vinculadas al coronavirus. Según el periódico El País, España bate el récord de decesos acumulados en una semana en la segunda ola, con 1.346 muertos. Persiste la presión asistencial en la mayoría de las comunidades autónomas. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz jueves.